tiene toda la razón. Pero ahora mismo, no estamos pasando materia. Les preguntaba entonces si ustedes tienen disponibilidad horaria en la tarde para dejar las coordenadas desde ya el día de mañana. Eh, Después de las 15:30. ¿Cuál es el bloque de clases que tienen ahí a las 15:30, 15:35? ¿Cómo es? Vicente, no sé si me puedes confirmar. Derecho penal. No sé si puedes activar el micrófono, Vicente, porque es medio críptico lo que me estás diciendo. ¿No? ¿Me escucha bien? Sí, perfecto. Ah, vale. Es que tenemos derecho penal con el profe Contreras mañana a las 3, termina el bloque a las 3:30. Termina a las 3:30. ¿Y el que viene después a qué hora es? No, pues después tenemos libre. Es el último bloque, después de las 3:30. Y es las 3:30 entonces, el Sí, último bloque. sí. Ya, súper. Entonces, les sugiero dejarlo ahí. Bueno, si quieren podemos hacer una votación si lo dejamos para el jueves en la tarde o el viernes en la tarde. Encuentro que es un pésimo horario, pero antes de terminar la clase voy a hacer una de estas votaciones por Zoom y ahí ustedes me pueden indicar qué día prefieren, ¿ya? Eh, Así que para que lo vayan pensando desde ya. Eh, Entremos entonces ahora a lo nuestro, las clases. Voy a compartir pantalla. Gracias, Guadalupe, por decirme que no estaba grabando, no me había dado cuenta. Súper. Yo ahí los perdí, es súper. Ahí creo que estoy mostrándole las pantallas, yo los perdí de vista. Eh, Profe, Dígame. que a ¿Tienen? mí me quedó una duda de la clase pasada Por supuesto. sobre la inoponibilidad, ¿Ya? que no entendí cuando usted dijo no hay plazo para reclamarla. O sea, se refiere, por ejemplo, si el acto produce efecto a un tercero, ese tercero tiene todo el tiempo para reclamar, ¿o no? Claro, lo que pasa es que más que un plazo para reclamarla, desde que existe la resolución judicial o la actuación procesal en este caso, puede ser cualquier tipo de actuación, más que un plazo va a tener una oportunidad, que es cuando se haga valer el efecto jurídico procesal respecto de este tercero, ¿no? Por supuesto que si el efecto jurídico ya surtió sus efectos, por ejemplo, si es que hay una obligación y el tercero ya pagó, por ejemplo, o algo por el estilo, o el caso que les comentaba en el juicio ejecutivo, que es lo más común, donde existen terceros que buscan hacer ver la inoponibilidad de la ejecución, por ejemplo, de una sentencia. Eh, y en ese caso, por ejemplo, no hay plazo para que el tercero pueda hacer valer que el bien que se quiere ejecutar en realidad no es del ejecutado, sino que es suyo, que es un tercero, que no tiene nada que ver con el juicio que se está llevando a cabo, ¿cierto? Y que se está ejecutando, ¿ya? Por lo tanto, más que un plazo, eh, y por qué es relevante que no exista un plazo? Porque básicamente tampoco el paso del tiempo va a perfeccionar en ninguna medida el efecto que pueda tener ese acto jurídico procesal respecto al tercero, ¿no? O sea, siempre va a tener la posibilidad eh, de impugnar en definitiva los efectos que puede tener respecto de él, siempre y cuando en todo caso no haya pasado la oportunidad en base a la producción ya de los efectos definitivos de ese acto jurídico procesal, ¿ya? No sé si queda más claro. Sí, profe, gracias. Pero la gran diferencia en todo caso, y para que lo tengan presente, tiene que ver principalmente con la nulidad, ¿no? Que a diferencia de las otras sanciones de ineficacia que revisamos, ¿cierto? Como la inexistencia, ¿cierto? Que tampoco tiene un plazo, o la inoponibilidad, que tampoco tiene un plazo para ser alegada, es que la nulidad sí tiene y está regulado expresamente así, tanto respecto del incidente de nulidad, que tiene un plazo bastante acotado, ¿cierto? De 5 días, eh, y en general en materia de recursos también lo vamos a ver con mucho más detalle, pero también tienen aparejados siempre plazos judiciales que son bastante estrictos, transcurridos los cuales normalmente las resoluciones judiciales van a quedar firmes y ejecutoriadas, ¿no? Por lo tanto, eh, probablemente lo más relevante respecto del término de plazo dice relación con la sanción de la nulidad, ¿no? No sé si hay más consultas de lo que vimos en las clases anteriores. Creo que no. Gracias, Esteban, en todo caso, por la pregunta. La clase anterior habíamos empezado a introducir el tema, ¿cierto?, de la comparecencia en juicio. Vimos a grandes rasgos que en materia procesal
no basta, ¿cierto?, con tener esta doble capacidad que es la que se exige en materia civil, ¿cierto?, que es la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio, sino que además el legislador exige además para efectos de poder comparecer ante un tribunal de justicia un tercer requisito adicional, ¿ah? Que es lo que conocemos actualmente como el jus postulandi o la postulación procesal, ¿ya? En términos amplios se ha conceptualizado el jus postulandi como o la comparecencia procesal como el mero acto de presentarse ante un tribunal, ¿ya? Pero la verdad es que presentarse ante un tribunal podría hacerlo cualquier persona, ¿cierto? Independiente que pueda tener incluso capacidad de ejercicio, capacidad de goce, porque es el acto físico, el acto material de presentarse ante un tribunal. La verdad es que cuando estamos hablando de jus postulante nos referimos más bien a un concepto procesal, un concepto formal, que dice relación con la capacidad que tienen determinadas personas para poder acudir ante el tribunal, puede ser físicamente, puede ser no físicamente, y actuar ante ellos, ¿cierto?, ejerciendo ya sea una acción, una defensa, y en general ejerciendo o requiriendo cualquier tipo de actuación del tribunal, ¿ya? Por lo tanto, y ahí en rojito se los marqué, quizás la definición más clara de jus postulandi es esta necesidad jurídica en la que se encuentran todos nosotros, todas las personas, ¿cierto? De tener que encomendar en determinadas personas que tienen una calidad determinada, ¿cierto?, el patrocinio y la representación para poder actuar válidamente ante un proceso, ¿ya? Respecto a esto, la verdad es que existen varios modelos o sistemas en el mundo, en distintos ordenamientos jurídicos, respecto a la forma que tienen las personas para comparecer en juicio. Lo más natural, o quizás lo que ustedes lo más intuitivo, ¿cierto?, es que en virtud, no sé, del principio de acceso a la justicia, qué sé yo, lo más natural sería que todas las personas, por el hecho de ser personas, ¿cierto?, por el hecho de tener derechos, puedan acudir directamente ante los tribunales de justicia y hacer valer directamente sus pretensiones ante el tribunal, ¿no? Y hacer las solicitudes directamente a nombre suyo, sin que el tribunal le requiera ningún tipo de requisito específico, ¿ya? Y ese es un modelo, ¿cierto? Ese es un modelo en el cual no va a ser necesario actuar ni representado ni con el patrocinio de nadie ante un tribunal de justicia para que nuestras actuaciones sean válidas en el proceso, ¿no? Otro sistema es que esto sea facultativo, ¿cierto? Es que no sea obligatorio el hecho de actuar representado ni con patrocinio de algún abogado, pero se puede realizar, ¿cierto? Que se pueda realizar y que el sistema y el ordenamiento jurídico faculte a cualquiera de nosotros, cualquiera de las partes, a asesorarse jurídicamente y actuar representado en un juicio a través de una persona, ¿cierto? En este caso, un letrado, ¿ya? Y finalmente, tenemos el sistema que es a grandes rasgos el chileno, vamos a ver que con algunas morigeraciones, que es el de representación obligatoria, ¿ya? En el que básicamente se caracteriza porque en la mayoría de los procesos ninguna de las partes va a poder actuar por sí sola, ¿cierto?, ante un tribunal requiriendo actuaciones del tribunal, ¿ya? Necesariamente va a tener que actuar representada y patrocinada por un abogado, ¿ya? Por lo tanto, el sistema chileno actual es uno mixto, pero con mucha preeminencia de un sistema de representación obligatoria en el cual se tiene que actuar por regla general a través de un representante judicial, y vamos a ver en materia civil siempre con un patrocinio, ¿ah? ¿Por qué es mixto? Porque si bien la regla general es esta, en determinadas materias vamos a ver que existen excepciones que las vamos a ver al final, espero, de la clase de hoy día y si no en la clase recuperativa, ¿ya? Pero por regla general entonces, y lo que está regulado al menos como parte de las disposiciones comunes a todo procedimiento, tiene que ver con la existencia y la necesidad de tener que comparecer a través de un abogado y también representado en todas las actuaciones que se realicen en el proceso, ¿no? Los dos elementos clave de lo que vamos a analizar en estas clases son, como les comentaba y les adelantaba la clase anterior, el patrocinio, que se ha definido como la persona encargada de la defensa técnica, ¿no? Es decir, la persona que en virtud de sus conocimientos jurídicos, entre comillas, asesora o está detrás de alguna pretensión jurídica, ¿no?
y por eso vamos a ver, el patrocinante solamente va a poder ser un abogado, ¿ya? Y a grandes rasgos, el patrocinante por sí solo va a estar a cargo únicamente de la defensa jurídica de un determinado caso. Y por otro lado tenemos el poder, la representación o el mandato judicial, o como quieran decirle, ¿cierto? En la cual vamos a tener también un procurador mandatario apoderado que va a estar a cargo no de la defensa jurídica propiamente tal, sino que más bien de llevar adelante el procedimiento. Es decir, representar a la parte en todas las actuaciones que se lleven adelante en el proceso. Lo común en todo caso es que estas dos figuras, el patrocinante y el procurador mandatario apoderado, se confundan en una misma persona, ¿no? Pero no es necesario, como vamos a ver más adelante. Es más, en algunos países o en algunos sistemas jurídicos es obligatorio, por ejemplo, que el patrocinante y el representante sean personas distintas, ¿no? Pero el caso chileno no es así, sin prejuicio de lo cual pueden ser la misma persona, pueden ser personas distintas, pero lo más normal es que ambas cualidades siempre se concentren en una persona, ¿no? Aquí es importante porque, a diferencia de otras materias que vamos a realizar durante este curso, esto no está regulado únicamente en el Código de Procedimiento Civil, hay muchas normas que están allí, pero el grueso de las disposiciones están contenidas en una ley especial, que es la de comparecencia en juicio, que es la número 18.120 del año 82, ¿no? Que no ha sufrido grandes modificaciones en los últimos años, así que también es relevante que la puedan tener a la vista, al menos durante estas clases, y por supuesto para el estudio que puedan hacer más. Como les comentaba, el sistema chileno actual es mixto, con preeminencia en todo caso de la obligatoriedad de actuar representado, así lo establece, por ejemplo, el artículo 2 de esta ley que les comentaba, ¿cierto? Que dice, ninguna persona, se lo marco en negrito, salvo excepciones, o cuando la ley exija necesariamente la comparecencia personal de una parte, ninguna persona va a poder comparecer en los asuntos y ante los tribunales si no representado por determinadas personas, ¿no? Por lo tanto, la regla general establecida en este artículo 2 es que no se va a poder actuar válidamente ante los tribunales de justicia si no es representado, ¿no? Así también el artículo 1 habla que la primera presentación dirigida ante un tribunal de la República, ¿cierto?, de cualquier tipo, tiene que ser patrocinada por un abogado habilitado para el ejercicio de la profesión. También es una obligación. Asimismo, el artículo 4 del Código de Procedimiento Civil habla de que toda persona que tiene que comparecer en juicio tiene que hacerlo de la forma que lo determina la ley, ¿cierto? Y la forma en que lo determina la ley, precisamente como lo establecen los artículos de la ley 18.120. ¿no? Y finalmente también hay reglas que son especialmente rígidas, ¿cierto?, en la comparecencia que se exige ante la Corte Suprema, ¿no? Vamos a ver que en general para las actuaciones que se puedan realizar en tribunales de primera instancia o ante las Cortes de Apelaciones, uno va a poder actuar representado por personas que no son abogadas, ¿no? Y en la Corte Suprema, por expresa disposición legal, ¿cierto? Lo vamos a ver en todo caso, solamente uno va a poder actuar patrocinado por un abogado, ¿no? Si no está patrocinado por un abogado, no va a poder actuar ni comparecer ante la Corte Suprema. Por lo tanto, lo que les quiero dejar claro, ¿cierto?, es que la regla general es esta, ¿cierto? La necesidad de tener que actuar representado para que nuestras actuaciones sean, ¿ya? La regla general, entonces, es la que establece aquí el artículo 2, que les decía que ninguna persona va a poder actuar si no es representada. El artículo 2 hace mención y hace referencia al artículo anterior, es decir, al artículo 1 de la ley 18.120, que te dice, bueno, cuáles son los procedimientos respecto a los cuales va a ser obligatorio actuar representado, ¿no? Y este es un artículo que es bastante amplio y hace referencia a los asuntos contenciosos y no contenciosos, es decir, todas las materias civiles, y ante cualquier tipo de tribunal, ¿no? Puede ser un tribunal ordinario, ¿cierto?, un tribunal arbitral o un tribunal especial, ¿no? Por lo tanto, como ven, es bastante amplio. Soledad, ¿y si uno es abogado habilitado se puede representar? ¿A qué te refieres, Soledad? ¿Como representarse a sí mismo? ¿Como actuar por sí mismo? Sí, profesor.
Sí, se puede, no hay ningún problema. Vamos a ver que en ese caso, claro, se satisface el requisito de poder actuar tanto con un patrocinio, porque uno ya tiene la calidad de abogado, ¿cierto? Y también va a poder actuar en representación de uno mismo, por supuesto, en virtud de esa misma calidad, ¿ya? Sin perjuicio de lo cual, y esto es más que nada algo práctico, en general no nos recomiendan. Eh, Sin perjuicio que se puede, no hay ningún problema legal. eh, no es recomendable representarse a uno mismo, ¿ya? En general, ni representar a familiares tampoco, realmente tampoco lo recomiendan, o familiares directos, qué sé yo, ¿ya? Pero en el caso de uno mismo, ¿cierto? No hay ningún problema en que uno actúe en representación de uno mismo en su calidad de abogado habilitado para el ejercicio de la profesión. Gracias por la pregunta. Algunas excepciones de esta obligación de actuar representado son, por ejemplo, las dispuestas en materia de familia, en la que algunas actuaciones van a poder ser realizadas directamente por las partes sin necesidad de tener una representación judicial. Eh, Hay excepciones expresas establecidas también en el artículo segundo, inciso 11 de la misma ley 18.120, que las vamos a revisar un ratito. Y también, quizás en materia civil, lo más relevante dice relación con la ley 18.101, que es de arrendamiento de predios urbanos, en la cual también las partes van a poder comparecer directamente ante el tribunal, tratándose de arriendos cuya renta no sea superior a 4 unidades tributarias mensuales, ¿ya? Eh, Vamos a ver, no sé si las dejé más, tengo un segundito, no sé si las puse a continuación. Claro, mira, estas son las otras excepciones de comparecencia personal que están expresamente establecidas en la ley, ¿ya? Son excepciones que no ocurren mucho. Por ejemplo, estas son reglas bien antiguas cuando en una comuna determinada existan menos de 4 abogados, ¿cierto? Lo que va a determinar la Corte de Apelaciones respectiva. Creo que hoy día no sé si es posible alegar que en una comuna existen menos de 4 abogados o en realidad, si eso es así, que puede ocurrir, ¿cierto? En comunas rurales, la verdad es que hoy día por las facilidades de transporte no se justifica, creo yo, una norma de este tipo, eh, para en definitiva liberar de esta carga procesal a las partes, ¿no? Pero esa es una regla que se mantiene desde la redacción de esta norma, ¿ya? De los 80. Eh, También hay harta referencia a cuestiones mineras, ¿cierto? En las cuales también se va a liberar las partes de poder actuar representadas en asuntos que conozcan los alcaldes, eh, en asuntos que conozcan los juzgados de policía local, ¿cierto? Salvo aquellos que traten de materia de daño y perjuicio, en los cuales la cuantía sea mayor a 4 unidades tributarias mensuales. En general, el límite de las 4 unidades tributarias mensuales, cuando estamos hablando de algún tipo de obligación pecuniaria, es el tope, ¿cierto?, para no poder actuar representado, ¿ya? Eh, Como les comentaba también, el artículo 18 actualmente en materia de familia libera a las partes de poder actuar, de tener que actuar representadas en algunos asuntos de familia. En los asuntos tramitados ante árbitros arbitradores también las partes pueden disponer que no sea necesario actuar representado por un abogado. Eh, También en algunos asuntos del Servicio de Impuestos Internos, de la Contraloría General de la República, de la Cámara de Diputados y el Senado, ¿cierto? A propósito del juicio político, siempre juicio que lo normal también en todo caso es que estén representados por algún abogado. En cualquier juicio, ¿cierto? De cualquier naturaleza, cuando no se, la cuantía pedida no exceda la media unidad tributaria mensual, que es bastante poco. Y quizás el más relevante que probablemente ustedes van a tener más aplicación práctica, es en materia de amparo y recurso de protección, ¿ya? En lo que por eh, la necesidad de tener que resolver un asunto que está afectando una garantía fundamental, ¿cierto? Se les da a las personas la posibilidad de acudir directamente ante los tribunales de justicia, en este caso las Cortes de Apelaciones, ¿cierto? Para que se resuelva ese asunto sin necesidad de tener que actuar representado por un abogado, ¿ya? Sin prejuicio que lo normal también es que uno lo haga más que nada por asesoría jurídica. Pero en principio cualquiera de ustedes podría actuar directamente ante una corte de apelaciones ante la vulneración, ¿cierto?, de algún tipo de garantía fundamental.
al menos en la configuración de nuestra actual Constitución de la República, ¿ya? Yo diría que ese es principalmente el más relevante, ¿ya? Y también en materia procesal civil, ¿cierto? Se reconoce también la posibilidad de hacer algunos menos trámites en materia civil sin necesidad de actuar representado, ¿ya? Como el pedir algunas copias del expediente, que por supuesto se reconoce que lo puede pedir directamente la parte sin necesidad de actuar con abogados, el desarchivo y en general cualquier tipo de certificado que se le pida expedir al secretario del tribunal, ¿ya? Por lo tanto, estas son esencialmente las excepciones legales que están establecidas en diversos cuerpos normativos. ¿En qué momento se exige la comparecencia a través de mandatario? Y esto, la ley es bastante clara, es desde la primera presentación, ¿ya? O sea, desde la primera presentación o desde la primera actuación que uno tiene como parte ante el tribunal, tiene que actuar representado, ¿ya? Y aquí ya entramos en tierra derecha. ¿Quiénes pueden ser los representantes? Aquí no estamos hablando de patrocinio todavía, sino que estamos hablando de la representación, ¿ya? ¿Quiénes pueden comparecer en representación de las partes, al menos en primera instancia? Son solamente las personas que están establecidas en la norma, ¿cierto?, la 18.120, ¿ya? Que son, por un lado, por supuesto, el abogado habilitado para el ejercicio de la profesión. Vamos a ver más adelante qué es lo que se entiende por estar habilitado para el ejercicio de la profesión. También pueden actuar representando a las partes los procuradores del número, y los procuradores del número, solamente para que tengan conocimiento de algo que no hemos revisado, pero se lo hago mención ahora, son auxiliares de la Administración de Justicia, ¿ya? A nivel funcionario son personas que me parece que perciben el mismo sueldo que los notarios y que son nombrados de una manera similar a los notarios públicos. Son funcionarios que trabajan en las Cortes de Apelaciones y en la Corte Suprema, ¿ya? Y que tienen como función principal representar a las partes en un proceso, ¿ya? Y principalmente las representan generalmente en las distintas actuaciones que tengan que hacer ante las Cortes de Apelaciones. Eso es lo más normal, lo más común, ¿ya? No son funcionarios del tribunal, pero son funcionarios públicos, ¿cierto?, que cumplen una función de representación de las partes ante las Cortes de Apelación, ¿ya? Hoy día, ¿cómo funcionan normalmente? Bueno, estaban pensadas y diseñadas principalmente para efectos de hacer la representación judicial de aquellas partes que no pudiesen costearse o actuar representadas, ¿cierto?, por temas de dinero. Y hoy día lo que ocurre principalmente, o cómo operan los procuradores del número, es que son personas expertas en la tramitación judicial ante las Cortes de Apelaciones, que tiene sus propias reglas, ¿cierto? Ahí yo no soy experto litigante ante Cortes de Apelaciones, pero sé que es complejo. Y por lo tanto, estas son personas que se dedican exclusivamente aquí, ¿cierto? Son funcionarios públicos que se dedican a la tramitación ante las Cortes de Apelación, ¿no? Por lo tanto, lo normal o lo común que ocurre es que directamente alguna de las partes se dirige a algún procurador del número para que lo represente ante la tramitación de un recurso de apelación, o lo que también es frecuente es que estudios jurídicos de abogados, ¿cierto?, como estas personas son expertas en dicha tramitación, pagan también para que el procurador del número pueda desempeñarse en ese rol, ¿no?, respecto de alguna causa determinada en las cuales ellos tengan interés, ¿no? Esa es su función. Son poquitos. Es interesante porque los procuradores del número no es requisito ser abogado, por ejemplo. Por ejemplo, en la Corte de Santiago yo tengo entendido que la mitad son abogados y la mitad no son profesionales abogados. Así que sin duda es una institución interesante, como les digo, también es bien antigua. No lo confundan con el procurador en el sentido de el que vamos a ver a continuación, ya que son estos estudiantes de tercero, cuarto, quinto año de la universidad, ¿ya? El procurador del número es un auxiliar de la Administración de Justicia, que es un funcionario público, ¿ya?, que tiene sus funciones expresamente reguladas en el Código Orgánico de Tribunales y que, como les comento, cumplen esencialmente la función de tramitar las causas de las Cortes de Apelación, ¿no? Pero ellos, por ley, ¿cierto?, también están habilitados para comparecer con las partes en primera y segunda instancia.
En tercer lugar, y aquí está probablemente lo que a ustedes más les interese, uno también puede representar a una persona desde el minuto en que es estudiante inscrito en tercero, cuarto, quinto año de alguna escuela de derecho de una universidad autorizada por la ley. El código no dice autorizada por quién, pero entendemos que en general son universidades que están autorizadas para su funcionamiento, ¿ya? Veo una pregunta en el chat. ¿Cuál es la separata que están siguiendo las clases? Francisco, me parece que se la subí, es una separata del profesor Maturana, y también pueden complementarlo en todo caso con el manual que les subimos del profesor Esterel, ¿ya? Eso de momento, ¿ya? En todo caso, no es literal lo mismo que estamos viendo, ¿no? Así que es simplemente material de apoyo, eh, así que de todas maneras los PowerPoints van a quedar a su disposición porque esta es la materia que se va a controlar en específico, ¿ya? Para que no se asuste. Como les comentaba entonces, en el tercer lugar encontramos estos estudiantes de tercero, cuarto y quinto año en la universidad, ¿ya? Y esto es lo que ustedes conocen frecuentemente como el procurado, ¿ya? Que se diferencia del procurador del nombre, ¿ya? Desde que uno está en tercer año de la universidad, uno puede pedir, eh, lo vamos a ver, ya le pregunté a un ayudante para poder hacer una sesión en la que puedan repasar algunos de estos conceptos para aquellos que les interese trabajar como procuradores. Pero esencialmente las universidades a ustedes pueden expedir un certificado que acredita que ustedes están en tercer año en adelante, ¿cierto?, de la universidad, eh, para efectos de poder representar judicialmente a alguna persona durante el proceso, ¿no? También, ¿cierto?, la ley habilita para que pueda ser representante judicial de una persona cualquier egresado, ¿cierto?, de estas mismas escuelas de derecho, que hayan cursado su quinto año, ¿cierto?, y hasta 3 años después de haber rendido los exámenes correspondientes, ¿no? Y por exámenes correspondientes es discutible, ¿cierto?, pero en general se puede hacer mención a los exámenes en virtud de los cuales uno ya es egresado de la universidad, ¿no? Que no necesariamente se va a acontecer con la fecha en la que uno rinde el examen de grado, ¿no? Que es para obtener el grado de licenciado. Y esto es importante que lo sepan en todo caso, ¿eh? Porque para que no crean que uno puede rendir el examen de grado, después hacer la tesis y hacer la práctica cuando quieran. O sea, si tienen algún interés o si están trabajando, es importante que sepan que para efectos de la representación judicial que ustedes puedan efectuar, tienen solo 3 años desde que egresan para poder seguir trabajando, desempeñándose, por ejemplo, como procurador, ¿no? De hecho, una vez a mí me retó una funcionaria judicial porque me dijo que estaba justo como en el tiempo. Estaba en el tiempo, ahí justo con los 3 años, me miró feo. Pero para que lo sepan, ¿ya? Y por último, también, independiente del lapso de tiempo del que ustedes hayan egresado, también están habilitados para actuar representando judicialmente a otras personas. Aquellos egresados, ¿cierto?, que estén actualmente realizando su práctica judicial, la práctica profesional, ¿cierto?, en las corporaciones de asistencia judicial, ¿cierto?, sin importar el tiempo del que hayan egresado. Por lo tanto, durante esos meses, que se pueden alargar, también ustedes van a estar habilitados y es un certificado que emite directamente la Corporación de Asistencia Judicial, en virtud de la cual ustedes pueden actuar representando judicialmente a, sus, eh, a sus partes en juicio, ¿ya? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Les queda claro cuáles son las personas que pueden representar a otras en virtud de la ley? Son estas y ninguna más, ¿ya? Y esto también es súper importante que ustedes lo tengan siempre presente. Ahí veo cosas en el chat. ¿Todo claro? Sí, súper. Súper, súper. ¿Cómo estamos de hora? Estamos súper de hora. Ya. En cuanto a la comparecencia en segunda instancia, la regulación ya no está propiamente tal en el CPC ni en la ley 18.120, sino que está regulado en el artículo 398 del Código Orgánico de Tribunales,
y establece a grandes rasgos que uno puede comparecer ante las Cortes de Apelaciones personalmente en los casos que ya les comentaba, ¿cierto? Principalmente en materia de recursos de apelación y recursos de protección, perdón, apelación no, recursos de protección y recursos de amparo. Y en los otros casos, que van a ser normalmente en los recursos de apelación, es necesario actuar y comparecer representado por o un abogado habilitado para el ejercicio de la profesión o representado por algún procurador del ¿ya? También excepcionalmente uno va a poder actuar representado por egresados que estén realizando su práctica ante las corporaciones de asistencia judicial, ¿cierto? Para efectos de lo alegato. Hay una excepción que se abre para efectos de que, como están haciendo su práctica profesional, también los egresados que están haciendo su práctica en la Corporación de Asistencia Judicial puedan actuar ante las Cortes de Apelaciones para efectos del alegato. ¿Ya? No así ante la Corte Suprema. ¿Ya? La Corte Suprema no quiere que venga gente inexperimentada a alegar ante ella. ¿Ya? Entonces, como vamos a ver, solamente ante la Corte Suprema se va a poder actuar mediante el abogado habilitado para el ejercicio de una profesión o también por los procuradores del número que trabajan en las Cortes Supremas. ¿No? Nunca, y esto ténganlo siempre presente, por expresa disposición legal, nunca ante la Corte Suprema uno va a poder actuar personalmente. ¿No? Eso es relevante que lo tengan siempre presente. Saliendo de estas cosas más bien generales, vamos a ver ahora bien la primera de las dos instituciones que vamos a revisar respecto a la comparecencia en juicio, y esa es el patrocinio. ¿Ah? El patrocinio, y ahí les muestro una imagen de un abogado, ¿cierto? Tiene una cara ahí malvada. El patrocinio es un contrato eh, solemne, vamos a ver, porque exige algunas formalidades. Es un contrato solemne en virtud del cual las partes o los interesados van a encomendar a un abogado la defensa de sus pretensiones ante los tribunales de justicia. ¿Ya? Ahí se remite esto a lo que pone la ley 18.120, ¿cierto? En su artículo primero, que establece que la obligatoriedad de que la primera presentación de cada una de las partes o los interesados en asuntos contenciosos o no contenciosos ante cualquier tribunal de la República, ya sea ordinario, arbitral o especial, debe ser patrocinada por un abogado habilitado para el ejercicio de la profesión. ¿No? ¿Quiénes pueden ser patrocinantes entonces? Aquí ya no estamos hablando de la representación judicial, estamos hablando del patrocinio. Las únicas personas que pueden ser patrocinantes, ¿ya?, de alguna causa, son abogados o abogadas habilitados para el ejercicio de la profesión. ¿Qué significa estar habilitado para el ejercicio de la profesión? Hasta hace un tiempo, lo que venía interpretando los tribunales de justicia era que estar habilitada para el ejercicio de la profesión en virtud de un decreto que existía, ¿cierto?, que es el que está ahí, el 3637, que es de los 80. Lo que se entendía era que el abogado habilitado era aquel que contara con el pago de la patente municipal respectiva para el ejercicio de su profesión de abogado, ¿no? Y por lo tanto, si ustedes, no sé, si tienen la oportunidad de trabajar en algún estudio más antiguo, lo más probable es que esos estudios paguen su patente profesional municipal, ¿no? Y la tengan al día, ¿cierto?, para efectos de poder acreditar en definitiva que están habilitados para el ejercicio de la profesión. Al menos desde el 2008, la interpretación judicial ha dicho que en realidad este es un requisito que no está en la ley. Más allá de la exigencia de que los profesionales que trabajan o se desempeñan en una determinada comuna tengan que pagar patentes municipales, de ello no se colige, ¿cierto?, que eso implique que aquellos que no han pagado su patente municipal estén inhabilitados para el ejercicio de la profesión. ¿Ya? Es más, estamos habilitados para el ejercicio de la profesión. ¿Ya? Por lo tanto, la interpretación correcta y la que se ha venido consolidando desde ese entonces, el 2008, es que abogado habilitado para el ejercicio de la profesión es todo aquel que cuente con el título profesional y que no haya sido objeto de algún tipo de inhabilitación, ¿cierto? Por efecto de algún tipo de sanción de algún tribunal de justicia. ¿Ya?
vamos a ver, ¿cierto? Bueno, hay delitos que tienen aparejado como sanción, como pena accesoria, ¿cierto? Por ejemplo, inhabilitaciones especiales para el ejercicio de la profesión, y también existen algún tipo de sanciones disciplinarias que puede ejercer la Corte Suprema, ¿cierto? En el ejercicio de sus funciones conexas, por las cuales podría sancionar algún abogado con la inhabilitación, ya sea temporal o permanente, de para ejercer la profesión, ¿ya? Y en esos casos entonces se va a entender que esa persona no va a estar actualmente habilitada para ejercerla y por lo tanto no va a poder patrocinar ninguna causa. Para ser abogado, Francisca, sí, gracias por la pregunta. Francisca me pregunta si es que tiene que haber jurado ante la Corte Suprema la persona para ser abogado o basta con el simple hecho de ser licenciado, ¿no? Y esto no sé si se lo han comentado antes o no, pero la verdad es que nuestra carrera es bastante burocrática y ustedes para ser abogados, el título profesional de abogado, a diferencia de lo que ocurre en otras carreras, en las que el título profesional se los otorga la universidad, aquí la universidad a ustedes nunca les va a tocar el título profesional. El título de abogado se los va a dar la Corte Suprema, ¿ah? Después de cumplir una serie de requisitos que están establecidos en el Código Orgánico del Tribunal, ¿ah? Por lo tanto, para ser abogado, ustedes no les basta con tener la licenciatura, sino que además tienen que haber practicado haber realizado su práctica profesional, ¿cierto? Y además cumplir con otra serie de requisitos, como por ejemplo, no me acuerdo, no haber sido condenado a pena aflictiva, y otros requisitos que están establecidos expresamente en el código, ¿no? Ser mayor de 18 años creo que también es otro requisito, pero la verdad es que la mayoría lo cumple, ¿no? Eh, por lo tanto, sí, para ser abogado, ni siquiera habilitado, pero para ser abogado, es requisito cumplir con esa regla del Código Orgánico de Tribunales que exige un juramento ante la Corte Suprema. Y por lo tanto, yo creo que ustedes lo saben, y si no lo saben, lamento decírselo yo, pero nuestra carrera, si bien dura 5 años, ¿cierto?, en el papel, eh, se demora cerca de 7 años o más, dependiendo de cómo vayan avanzando con sus trámites, eh, para efectos de jurar, ¿ya? Como abogado y tener el título de abogado, ¿ya? Así que eso de que, no, que los médicos, que la medicina es una carrera muy larga, la verdad es que nuestra carrera es tanto o más larga que la medicina, ¿ya? Así que, bueno, es para que se depriman, eh, sino para que lo tengan presente, ¿ya? No sé si hay alguna duda respecto a eso. No sé si alguien lo dejó sorprendido y quiere renunciar a la carrera, no sé. Espero que no. No era mi propósito. Súper. Quedaste triste. Sí, bueno, eso no cambiará nunca. Eh, han habido proyectos, por ejemplo, han habido algunas discusiones a propósito, por ejemplo, de modificar la práctica profesional, ¿no? Pa- eh, pero la verdad es que no lo creo. No lo creo. Eh, no creo que eso cambie porque en general nuestra carrera lamentablemente tiene mucho de tradición y como generalmente los legisladores son abogados y pasaron por este proceso tortuoso, creen que la única forma en la cual uno puede tener el rigor, ¿cierto?, para ser un buen profesional es pasando por este mismo ritual torturador, ¿cierto?, que implican estos trámites burocráticos. Yo no estoy de acuerdo, por supuesto, pero es lo que tenemos. ¿La práctica la pagan? No, no la pagan, ¿ya? También es triste eso. Sí, nada de nada. 0 pesos la práctica profesional, ya sea que la hagan en la Corporación de Asistencia Judicial o la hagan en alguna institución pública que esté acreditada, ¿cierto? Y que lo permita porque tenga algún convenio. Es gratuita. Así que son 6 meses o más, ojo ahí, porque también pueden ser, tampoco es mi intención de desilusionarlo, ¿ah? Pero la ley dice que son 6 meses de práctica profesional, pero lo más normal es que en las corporaciones de asistencia judicial, como ustedes van a estar bombardeados de causas, lo más normal es que los tengan ahí retenidos por mucho más tiempo del que establece la ley, ¿cierto? Y a nadie le preocupa, a nadie hace nada al respecto, ¿cierto? Así que
Bueno, es parte de, cuando me forro en plata probablemente, no sé, Francisco, así que no sabría decirte. La práctica no se preocupen, no es la gran cosa, el único problema, como les comentaba, es el tema de la remuneración, que cuando uno, por supuesto, es estudiante y no está ganando ningún peso, el hecho de que le cobren hasta el transporte como adulto, ¿cierto? Estando realizando un servicio de esa naturaleza, es complejo, ¿no? Es complejo. Así que, pero son 6 meses, se pasan volando y se aprende algo, ¿no? Yo la hice en el Ministerio Público, así que ahí también aprovechen, ¿no? Aprovechen de que existen instituciones públicas con convenio para hacer la práctica profesional, si es que a alguno les interesa un área distinta a ver temas civiles o de familia, eh, se los recomiendo, ¿ya? Se los recomiendo. Así que en general mi experiencia por lo menos en la práctica profesional fue excelente. Tanto así que me quedé a trabajar donde hice la práctica, así que harto ánimo. Eh, avancemos. Por lo tanto, estar habilitado para el ejercicio de la profesión, ya saben ya lo que significa ser abogado, no es solamente haber salido de la carrera, sino que cumplir con otra serie de formalidades y rituales. Y estar habilitado significa simplemente, a contrario censo, no estar inhabilitado, ¿no? No es más que eso. ¿Cómo se constituye el patrocinio? ¿Cierto? Ya hablamos al principio que el patrocinio es un contrato solemne. Y la solemnidad, ¿cierto?, se traduce en la exigencia de una formalidad, ¿ya? Y esa formalidad es la que está establecida en el artículo primero de la ley 18.220, que establece que esta obligación de tener un patrocinio va a estar cumplida con el hecho de que el abogado ponga su firma, ¿ya?, en la primera presentación que haga ante el tribunal, poniendo además su nombre, apellido y domicilio, ¿ya? Por lo tanto, ese es el único requisito que exige la ley para efectos de tener por constituido el patrocinio. Pero sigue siendo un requisito formal y por lo tanto tenemos que entender que es un acto solemne. Y si no se cumple con esta solemnidad, entonces no se va a tener por constituido dicho patrocinio. Por lo tanto, es importante tener siempre presente esto. ¿Cómo se cumple entonces? Poniendo la firma, y por eso yo les puse aquí una firmita al lado de todas estas láminas de presentación para que lo tengan, para que lo recuerden siempre, ¿cierto? Poniendo ahí una firma en la primera presentación y además señalando el nombre, apellido y domicilio del abogado, ¿ya? ¿Cuál es la sanción por el incumplimiento de actuar sin patrocinio en la primera actuación ante el tribunal? Es que el escrito se va a tener por no presentado. Así de drástico, ¿ya? O sea, si ustedes presentan una demanda, que por regla general siempre va a ser su primera presentación ante el tribunal, si es que usted no viene patrocinado por un abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, se va a entender entonces que el escrito no fue presentado a todo el efecto legal, ¿no? Sin ningún tipo de posibilidad de enmendar dicho error, ¿no? Entonces, si ustedes presentaron un escrito que se tiene por no presentado, lo que van a tener que hacer es presentar una nueva demanda, ¿no?, que va a quedar con un nuevo rol y con etcétera, ¿no? ¿Cuál es la duración de este contrato entre el abogado patrocinante y la parte, ¿cierto?, o el interesado? Por regla general, ¿cierto?, se va a extender durante la tramitación de todo el proceso, primera, segunda instancia y ante la Corte Suprema, ¿cierto?, sin necesidad de que sea ratificado posteriormente para, para otra gestión, ¿cierto?, durante el proceso. O sea, no es necesario ir ratificando a cada rato el hecho de que estoy actuando patrocinado por un abogado. Salvo en dos casos, ya que es importante también que lo tengan súper presente, y uno de ellos es muy importante, que tiene que ver con el recurso de casación en la forma y el fondo, ¿ya? Que exige que este recurso esté patrocinado expresamente también por un abogado habilitado, distinto a un procurador de la ley, ¿ya? Y por lo tanto, para efectos de siquiera presentar el recurso de casación en la forma y el fondo, que va a ser de conocimiento de la Corte Suprema por regla general, se va a requerir nuevamente aquí, si es que así se desea, ¿cierto?, contar con el patrocinio del abogado. O sea, aquí sí va a ser necesario ratificar el patrocinio si es que se mantiene el mismo, o dar un patrocinio a un abogado nuevo si es que así se desea, ¿no? También esto está bajo la lógica de que hay abogados que se dedican solamente a patrocinar recursos para conocimiento de la Corte Suprema. Y exige entonces
contar con un patrocinio de un abogado solamente para efectos de esa gestión, ¿no? Y también el recurso de queja, que vamos a ver más adelante, ¿cierto? Que es un recurso especial, también exige, en virtud del autoacordado que lo regula y lo dispuesto en el Código Orgánico de Tribunales, que se cuente también con un patrocinio especial de un abogado para el efecto de esa sola gestión, ¿ya? Entonces, por regla general, va a durar todo el proceso, pero respecto de determinadas actuaciones procesales va a ser necesario contar expresamente nuevamente con un patrocinio, ¿ya? Que, como les digo, puede ser el mismo que ya se venía contando antes de esa actuación, o puede ser perfectamente uno nuevo, ¿ya? No hay ningún problema. ¿Cuáles son los efectos? Yo creo que con esto vamos ya a ir cerrando la clase del día de hoy. ¿Cuáles son los efectos del patrocinio? Por supuesto, los más importantes son las letras B y C, que va a facultar al abogado para representar al patrocinado en cualquier actuación, gestión o trámite dentro del proceso, en virtud de lo dispuesto en los artículos primero, inciso tercero de la ley 18.120. Y también va a facultar al abogado patrocinante para actuar en nombre del patrocinado ante los tribunales superiores de justicia, ¿no? Y aquí se verifica el derecho, ¿cierto?, a defensa material, en el sentido de que es el patrocinante, ¿cierto?, el abogado patrocinante quien por regla general va a ejercer la defensa oral, que es lo que se conoce como el alegato, ¿cierto?, ante los tribunales superiores de justicia, ¿cierto? El cual solamente pueden realizar, como les comentaba, solamente pueden realizar abogados los alegatos ante los tribunales superiores de justicia, con la excepción de las cortes de apelaciones, las cuales también pueden alegar los practicantes de las corporaciones de asistencia judicial, ¿ya? Que pueden alegar ante las cortes de apelaciones y la corte marcial. Y nunca, ténganlo siempre presente, nunca un practicante va a poder actuar alegando ante la Corte Suprema. Ante la Corte Suprema solamente pueden patrocinar abogados. Abogados. Sí, lo más importante es la A y la B porque es lo esencial del patrocinio, pero vamos a ver que también dije que lo más esencial es el B y C. B y C que en definitiva lo más relevante del patrocinio, que es la facultad que tiene el abogado para, en definitiva, poder actuar dentro del proceso, ¿no? A través de esta defensa judicial. Y la letra A también es un efecto que tiene el patrocinio que no tiene, vamos a ver, que no tiene la representación necesariamente, que hace responsable al abogado frente a su cliente de los resultados del juicio, ¿ya? Y ahí pueden tener algún tipo de responsabilidad civil, penal o incluso ética por algún tipo de negligencia manifiesta, ¿cierto?, en el ejercicio de su encargo, ¿ya? Que no es lo común en todo caso, para que no se asusten, pero surgen del patrocinio algunos tipos de responsabilidades por el ejercicio del encargo judicial que se le encomienda, ¿ya? Y en cuanto a su término, como les comentaba, lo normal es que el patrocinio se extienda durante todo el proceso sin necesidad de ser ratificado, y por lo tanto va a durar durante todo lo que demore el proceso, ¿ya? Lo normal es que, por lo tanto, el patrocinio termine cuando se desempeña el cargo, es decir, cuando termina el proceso, existe ya una sentencia firme y ejecutoria y por lo tanto se deja de desempeñar el cargo. También el patrocinio tiene como una disposición expresa que va a cesar por el hecho de la muerte o incapacidad del abogado, en virtud del artículo 528 del Código Orgánico de Tribunales. También el patrocinante puede renunciar al patrocinio, y aquí es importante que para que esto surta efectos respecto del proceso, no basta con la mera presentación de la renuncia, sino que es necesario que el abogado acredite que esta fue puesta en conocimiento de la parte del patrocinado, ¿cierto? Haciéndole presente tanto su renuncia como dándole cuenta y rindiendo cuentas del estado en el cual se encuentra el juicio en el momento de él dejar el patrocinio, ¿ya? Y de esto también es importante porque la infracción, por ejemplo, de estas obligaciones pueden acarrear algún tipo de responsabilidad civil, ¿cierto?, por negligencia o por no dar cuenta en definitiva a la parte del estado real en el cual se encuentra el trámite, porque lo puede afectar naturalmente, ¿cierto?, en su pretensión dentro del juicio, ¿ya? Y también naturalmente
si se puede renunciar, ¿cierto?, por parte del patrocinante, también el patrocinado va a poder revocarlo, ¿cierto? Revocación que puede ser expresa cuando derechamente, ¿cierto?, se revoca, ¿cierto?, a través de un escrito, por ejemplo, ante el tribunal, revocando el patrocinio del abogado patrocinante, o tácitamente, ¿cierto?, cuando se nombra un nuevo abogado patrocinante, ¿cierto?, dejando en definitiva sin efecto el patrocinio anterior, ¿no? Veo una pregunta en el chat. ¿Cuándo podría enviar el PPT? Lo voy a dejar subir hoy día, ¿ya, Francisco? Para que no se... Voy a subir la clase al canal y dejo subido también esto mismo para que lo tengan a la vista. ¿Alguna duda respecto al patrocinio? Profe, entonces, una cosa no es que me quedo dando vueltas. En las excepciones, el recurso de casación y la forma Sí. en el fondo, solamente cuando es el de número o cuando es algún alumno procurador, ahí cuando no puede hacerse, ¿no es verdad? Pero si es un abogado habilitado, sí puede hacerlo. Claro, claro. Si es para tramitar ante la Corte Suprema, puede hacerlo perfectamente un abogado habilitado para el ejercicio de la profesión. Claro, el tema de la excepción y lo relevante para este efecto es que lo normal es que yo cumpla con la formalidad de dar patrocinio a una persona en el primer escrito. Y solo ahí, ¿cierto? Y se va a entender que eso va a durar durante todo el proceso. Pero con estas dos excepciones, ¿ya? Y estas son excepciones precisamente porque, para efectos de que sea válido este acto jurídico procesal, es decir, la presentación del recurso de casación en la forma y en el fondo, va a ser necesario que yo nuevamente, en ese escrito, cumpla entregándole el patrocinio a un abogado, ¿cierto? Que puede ser perfectamente el mismo que venía ejerciendo el patrocinio durante el proceso, ¿cierto? En primera instancia, segunda instancia, etc. O puede ser uno nuevo, ¿ya? Pero lo importante es que en ese recurso uno cumpla nuevamente con la formalidad exigida por la ley de otorgar patrocinio, ¿ya? Que se cumple, como les comentaba, con la firma y con el nombre, apellido y domicilio del patrocinio. Sí. Ya, profe, gracias. Súper. ¿Alguna otra duda? Gracias, Janina, por la pregunta. ¿Alguna otra duda? Súper. Y nos corresponde entrar ahora a ver el mandato judicial o la representación o cierto, todo lo que tenga que ver con esta segunda patita, ¿cierto? Ya vimos el patrocinio, tenemos que ver el famoso mandato judicial. No nos queda mucho tiempo. La clase termina en 6 minutos y la verdad es que no quiero pasar esta materia apurada porque es importante que ustedes puedan reconocer las diferencias entre una institución y otra, ¿ya? Por lo tanto, prefiero dejar esto para la clase recuperativa, ¿ya? Voy a tirar una votación, por efecto de que ustedes me digan si prefieren hacer la clase mañana en la tarde o el viernes en la tarde, ¿ya? Así que voy a hacer eso. Si me permite, se los voy a subir. De hecho, se los podría mandar por acá mismo, pero prefiero subírselos por la página, ¿ya? Voy a parar la grabación.